Hola queridos seguidores de Windy Hill. Continuamos la emoción de nuestra historia donde la dejamos. Bienvenidos a todos al nuevo episodio de Windy Hill. Si estás listo, comencemos. Alil y Zeynep van a la casa del pueblo. Cuando Alil se da cuenta de que la puerta está entreabierta, entra silenciosamente. Se da cuenta que la estufa está en llamas. Se da cuenta que la silla tiene cuerdas. Mientras tanto, Okan llama. Dice que encontraron el rastro de Tekin. Él dice que están en el bosque. Alil le pide que le dé su ubicación. Zeynep busca otra forma de detener a Alil. Su última oportunidad es el deseo de Alil de formar una familia. Zeynep, ve a matar a Tekin y olvídame para siempre. O podría decir, perdónalo y seamos una familia. Arzu no puede encontrar ningún defecto en Zeynep. Sin embargo, encuentra un reloj de bolsillo que pertenece al padre de Zemil en la habitación de Songul. Él cree que puede conseguir dinero de Songul. Sus esperanzas se reavivan un poco. Él renuncia a buscar a Alil Tekin. Él elegirá quedarse con Zeynep. Zeynep pregunta, ¿te quedarás conmigo? Alil responde, sí, estoy contigo y no me voy. Jalil. Luego dice que hay algo que necesito hablar contigo. Pero me escucharás sin interrumpirme, dice. Ahora crees que voy a matar a alguien, ¿verdad? Tienes razón, Zeynep. No permitiría que nadie que pudiera dañar a mi familia o a mis seres queridos pase por algo así. Te quitaré la vida. Pero hay algo que olvidaste. Antes de ti, yo era un hombre cuyo corazón estaba helado. Pero ahora existes. Me cambiaste. Él pregunta por qué todavía me ves como el antiguo Alil. Él dice, ¿recuerdas el día que te vi por segunda vez? Zeynep, sí lo recuerdo. Las piedras del rosario de mi abuela habían desaparecido y yo estaba tratando de encontrarlas. Los matones habían llegado. Me salvaste. Alil dice que tú organizaste las bellezas de mi vida tal como organizaste esas piedras. Ahora dime tú. Él pregunta, ¿mataría un alma cuando estás en su corazón, en sus sueños, en su vida? ¿Cómo pudiste pensar que me separaría de ti y de mis seres queridos solo porque quería vengarme de Tekin? ¿Cómo podría matar un alma? Ya no puedo matar a nadie más. No puedo estar ni a un paso de ti. Mereces todas las segundas oportunidades de este mundo, Alil Frad. Alil, todos merecen una segunda oportunidad. Vámonos a casa ahora, dice. Arzu le dice a Tulayam que vio el reloj de Zemil en la habitación de Songulam. Arzu dice que mantengamos este asunto entre nosotros. La señora Songul dice que no le importarán mis lágrimas. Él dice que necesito mucho este dinero. Tulay le dice que mantenga buenas relaciones con Songul. Traer información de interés periodístico. Luego dice, ven y recoge tu dinero. Al otro lado, Zemil habla con Merve. Merve, no puedo ir a la escuela ahora mismo. Dice que este incidente debería olvidarse por un tiempo. Merve, ¿querías ir al cine? Zemil, sí quería hacerlo. Pero los billetes se queman, dice. Merve dice que están quemados pero todavía están allí. Dice que hay 2 entradas para esta noche. Él pregunta, ¿vamos al cine juntos? Supongo que ya no hay ningún obstáculo entre nosotros. No queda nada. Ahora mismo desearía que fuéramos a otro lugar. Bien, entonces haz tus preparativos cuando vayamos a la granja. ¿Qué? Tú y yo hacemos lo que queremos. Kimetam se siente perturbado por el sueño de Selma. Kumru pregunta por qué preguntaste. Kimet dice que nos gustaría intercambiar algunas palabras. Kumru dice, conozco tus intenciones. Irás y le dirás a Selma que las órdenes vinieron de la empresa. Pero si tú hablas, yo hablaré también. Selma se enojará mucho si descubre que los malos comentarios vinieron de Belkis. Especialmente si Eren escucha esto, dirá, piensa en el resto. Él dice, siéntate y suda mientras estás sentado. Alil y Zeynep regresan a la mansión. Alil dice que tiene trabajo que hacer en el taller. Zeynep responde, yo también haré las maletas. Mientras Alil se va, Zeynep busca a Akan. Él dice que puedes llevar a Tekin a la mansión. Alil no lo matará. Él dice que ahora está seguro de ello. Akan, esta es una buena noticia.
Pero Tekin respondió, me escapé de tus manos. Pero no te preocupes, dice, lo atraparé. Él responde, no te preocupes. Tekin escapa de las manos de Akan. Él se pone en camino. Mientras tanto, mientras Zeynep está preparando su maleta en la habitación, llega Gulan. ¿Estás planeando unas vacaciones?, dice. Zeynep responde que sí. Luego quiere hablar de Zeynep Tekin. Pero Alil se lo merecía todo. Él dice que quiere hablar de ella. Cuando Gulan escucha la conversación, la malinterpreta. Él llama al 112. Tulay entra en la habitación de la señora Songul. Él dice que no mereces esta vida. Pusiste a Cemil y Merve en una situación difícil. Ahora elegiré una escuela para enviar a Merve a estudiar al extranjero. Él dice que le darás el dinero para enviarlo a la escuela. Songul dice que incluso si lo que dices es verdad, no puedes probarlo. Tulay muestra la grabación de voz. La decisión es tuya. Si Alil se entera, tu habitación quedará vacía. O dice, haz lo que yo digo. Mientras Zeynep elige la ropa, Alil la ayuda. Zeynep muestra el broche. Hace que incluso el vestido más sencillo parezca elegante. Él dice que sabe muy bien lo que me va a gustar. Hali dice, lo sé todo sobre ti. Cuando Alil se acerca a Zeynep, le pregunta, ¿qué elegirás como ropa? Él abre el armario. Alil se ata el cabello. Entonces Zeynep dice, ven conmigo, tengo algo que mostrarte. Zeynep se quita el anillo de su dedo y se lo da a Alil. Alil le dice que se siente. Escribirá algo dentro del anillo. Zeynep, ¿qué harás? Privado. Alil dice que sellará nuestros corazones. Coloca el nombre y la fecha dentro del anillo. Le dice a Zeynep que nuestro matrimonio comenzará hoy. Zeynep dice que hoy nos estamos convirtiendo en una familia. Alil también piensa las mismas frases. Después de que Alil escribe la carta, le vuelve a poner el anillo a Zeynep. Zeynep también le pone el anillo de Alil en el dedo. Ambos hacen votos silenciosos. Soy todo tuyo. Zeynep se siente incómoda estando cerca de Alil. Él dice, prepararé las maletas antes de que sea demasiado tarde. Ella huye de Alil. Zeynep ha preparado las maletas. Alil entra en la habitación. Él pregunta, ¿estás listo? Zeynep pregunta, ¿le pasó algo a Alil? Alil llama a Arzu. Él dice, dile a Cemil que tome la pantalla y la tire a la basura. Estás emprendiendo un viaje de deseo. Había preparado algo. Si quieres, lo puedo poner en el coche como material de viaje, dice. Selma, ganar dinero es genial. Dice que es muy bonito para una persona ganar lo que ha trabajado. Eren dice, lo hice para hacerte feliz. No te preocupes, dice. Selma pregunta si podemos tomar una merienda con patatas fritas y una noche de película. Eren dice que sí. Selma dice que pondré los collares en el maletero del coche. Justo cuando Zeynep y Alil están a punto de salir de la casa, llega un mensaje que despierta la ira de Alil. El mensaje es de Akan, colaborador de Tekin. Él lo protegió, dice. Mientras tanto, la policía llega a la casa. Gulanan dice que presentó una denuncia por la desaparición de su marido. Hubo un accidente. Dice que el cuerpo es compatible con el señor Tekin. Él dice que necesitas venir para un diagnóstico. Al oír esto, Gulan se siente débil. Akan llega a la mansión. Ella le dice lo que le viene a la mente. Justo cuando está a punto de lanzar un puñetazo, Zeynep lo detiene. Él dice que no hizo nada, lo hice yo. Quería que la secuestrara. Alil piensa en lo que pasó. Recuerda lo que hizo Zeynep. Entonces, ¿cómo te atreves a interferir en mis asuntos? ¿Quién eres? Él dice, ¿quién eres tú? Mientras tanto, las lágrimas fluyen de los ojos de Zeynep. Cuídate a ti mismo y a tus seres queridos. Espero verte en el próximo episodio. Adiós.